Señoras y señores, sean bienvenidos al segundo video del día de hoy. Como ustedes saben, todos los días subimos 3 videos de información. Por ahí ya se viene el nuevo contenido, así que no les quiero hacer más spoiler. Por ahí ya lo vamos a tener esta semanita. Pero el día de hoy, en este video en específico, vamos a hablar de lo que está pasando en México, pero también en el mundo. Y vamos a aprovechar este video, ya que en el anterior hablamos de Andrés Manuel López Obrador. En este video vamos a hablar un poco más acerca de Donald Trump y también, o sea, de la migración, que es el tema principal de este canal por el cual fue creado. Así que vamos a empezar directamente con la información de Donald Trump, porque fíjense, algo que me llamó la atención durante el fin de semana, desde pues que salió la noticia de que el presidente Donald Trump quería comprar Groenlandia. Las cosas, pues en las redes sociales no sabíamos si el presidente Donald Trump lo estaba diciendo de verdad o lo estaba diciendo en broma o en qué sentido lo estaba diciendo. Pero sin embargo, ya el día de ayer, señoras y señores, Donald Trump explicó exactamente el motivo por el cual quiere comprar Groenlandia. O sea, que ya se confirmó que en esencia sí el presidente de los Estados Unidos dijo que quería comprar Groenlandia, después de que muchos medios de comunicación, ya que muchas personas a través de las redes sociales estuvieron diciendo esto, que sacándolo como una noticia veraz, eficaz, ¿no? Y muchos decían que no, que solamente Donald Trump lo estaba diciendo en tono de broma. Pues bueno, ya se nos clarifican las cosas. El presidente de los Estados Unidos dice que sí, confirmó el día de ayer, el domingo, su interés por comprar Groenlandia, aunque el presidente aclaró que no era la prioridad de su administración. En este momento el presidente de los Estados Unidos tiene como prioridad para su administración pues hacer un trabajo bueno en la economía y en la migración, que ustedes saben, rumbo a las elecciones del próximo año, donde el presidente de los Estados Unidos una vez más competirá por reelegirse y ser de nuevo el presidente de esta pues gran nación que es Estados Unidos, ¿no? Ustedes me han dejado muchos comentarios ahí en la cajita. Yo les he hecho preguntas acerca de si tú vives en Estados Unidos, ¿votarás por Donald Trump? Y si no vives dentro de los Estados Unidos, ¿tú votarías por Donald Trump? Y pues la mayoría de los comentarios ha sido positivo hacia el presidente de los Estados Unidos. Muchos me dicen que sí, que sin duda van a votar por el presidente Donald Trump. Pues bueno, periodistas le preguntaron si realmente quiere comprar Groenlandia o solamente era pues un juego o algo que lo decía pues de alguna manera sarcástica, a lo que el presidente dijo que sí quiere comprar Groenlandia, que en este momento pues es territorio de Dinamarca, pues ellos lo colonizaron en el siglo XVIII. Y además pues dijo el presidente de los Estados Unidos que sí, en esencia sí quiere comprar Groenlandia, aunque no es la prioridad de su gobierno debido a pues su posición geográfica, y a que les ayudaría mucho a poner quizás una base militar o demás dentro de este territorio. El presidente de los Estados Unidos pues tiene previsto visitar Dinamarca el próximo 2 y 3 de septiembre, donde pues según confirman algunas personas que podrían hablar de esta situación de comprar Groenlandia. Pues bueno, ahí te dejo esta noticia. En otras noticias, vámonos rápido. También el presidente de los Estados Unidos dijo que su muro está grande, hermoso y además es nuevo. Así presumió el presidente de los Estados Unidos el avance del muro en la frontera, que recordemos, señoras y señores, el presidente Donald Trump en sus discursos desde hace algunos años, cuando incluso estaba haciendo campaña para ser presidente de los Estados Unidos, dijo y aclaró que él iba a construir un muro fronterizo nuevo dentro de su gobierno o dentro de su administración, muro que impediría la migración pues en el paso o en la frontera con México y Estados Unidos. Pues bueno, el presidente de los Estados Unidos también pues aprovechó para presumir que su muro está quedando nuevo, que es grande y que es hermoso. Cabe destacar que en este momento, hace algunas semanas se dio la noticia de que ciertamente el Congreso iba a sacar pues dinerico para aportar para la construcción de este muro, pero miren, la mayoría de la inversión que ha tenido el muro que está construyendo Donald Trump ha venido directamente de
instituciones privadas, Muchos de los suscriptores que tenemos nos han estado enviando también información de eso y hemos descubierto que hay muchas instituciones privadas que en efecto están aportando para que se lleve a cabo la construcción de este muro. Así fue un Twitter matutino que dijo el presidente de los Estados Unidos, en donde está quedando hermoso. Los avances del muro son grandes, son hermosos. Fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Déjame saber en la caja de los comentarios. Te pregunto, después de este Twitter donde Donald Trump dijo que pues es hermoso el muro, los avances del muro, ¿crees que construir un muro en la frontera con México es la mejor opción? ¿Apoyas esto? ¿O eres de los que piensa que sin importar si construyen un muro o no, la migración se va a estar dando en efecto a lo que se ha dado? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. En otro tema de migración, y aquí empieza lo bueno, señoras y señores, porque migrantes centroamericanos están acusando al gobierno de México, están acusando a México, precisamente para hacerlo más específico, en Villahermosa, en un albergue, están acusando que les han dado malos tratos, que le dan pésima comida. Incluso por ahí algunos hemos visto testimonios de migrantes que están acusando que les dan comida que ya está echada a perder. Además de que pues otras cosas más que están denunciando. Alrededor de 400 migrantes centroamericanos se amotinaron este domingo en el albergue de la colonia Ciudad Industrial de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, tras denunciar malos tratos, enfermedades, pésima comida e incomunicación, o sea que no están comunicados. ¿Cómo la ven, señoras y señores? En los últimos meses salido muchas denuncias acerca de migrantes que están acusando que México los está tratando mal, que les está dando maltrato, que les dan pésima comida en estado ya que se echó a perder, ¿no? Esto es algo que lo vuelvo a reiterar como en cada video que doy noticias de esta, que nosotros lo previsualizamos antes de que ocurriera esta situación y les dijimos claramente que este panorama se iba a dar. ¿Por qué? Porque no hay recursos económicos. México no tiene un programa como tal. Ya hemos visto algunos programas de ayuda a empleos o que les dan trabajo a los migrantes, pero eso es aparte. Yo estoy hablando de un programa como tal que atienda a migrantes que vengan a México y que se les dé una aportación al Instituto Nacional de Migración y a otros albergues para pues tener buena salud, para tener buena comida y para tener buena estadía. No existen ni los recursos económicos ni materiales para hacer esto, por lo cual la mayoría de los albergues en nuestro país de personas centroamericanas y de otros países y continentes que están en este momento como migrantes en México, pues son directamente atendidos o sostenidos por instituciones privadas, por instituciones religiosas, por activistas y demás, por lo cual obviamente se está acabando el dinero y hay en algunos partes del país donde de plano no hay recursos. Pues los migrantes en su mayoría de Honduras, Guatemala y Nicaragua dijeron que tienen 35 días durmiendo en el suelo como perros. Fue la palabra que ellos utilizaron, que están durmiendo en el suelo como perros. Esto claramente yo se los dije, que no hay la infraestructura, que no hay sitios que se hayan construido precisamente para albergar a migrantes, además del sobreocupo que hay de los mismos, porque nunca se pensó que México podría haber estado en esta situación. Y estamos hablando no solamente del gobierno de ahorita, sino de gobiernos de antaño, porque luego me dicen, es que tú, Samuel, solamente señalas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nunca hablas de los sexenios pasados. Nunca se pensó que esto iba a suceder. Hablamos, claro, del nuevo gobierno porque es el que está viviendo esta situación. No podemos decir en este momento, es que Peña Nieto no atendió a estas personas, cuando la situación la tenemos ahorita, cuando ya el presidente es Andrés Manuel López Obrador. Claro que en sexenios pasados no se pensó, se vio a futuro que esto podría haber pasado. Pues bueno, estas personas demandan que hay muchos enfermos, que no hay medicina sin atención médica,
principalmente niños, mujeres embarazadas con riesgo de abortos. Los vigilantes los maltratan, fue lo que están acusando, y están incomunicados con sus familiares. Bueno, en el caso de que no hay medicinas, eso es completamente cierto. Hay una falta de medicina, la cual podría explotar, como ya te lo dije, en alguna enfermedad que se pueda correr y pueda soltarse en todo el país, algo que obviamente no queremos, como el caso del sarampión, que ahorita en México hay muchísimos casos ya que se están dando de sarampión en diferentes partes de la república. Pero bueno, ellos pues además dicen que los vigilantes los maltratan y pues acusan principalmente que no están siendo atendidos niños y mujeres embarazadas. Que el caso de las mujeres embarazadas yo ya se los conté. Las personas las mujeres que están embarazadas y den luz a sus hijos aquí dentro de México, en automático esos niños son mexicanos, y por lo tanto en algún futuro le da la oportunidad a los padres de obtener también la nacionalidad mexicana, que es algo por lo cual en este momento algunas personas quieren pues que sus hijos nazcan aquí, pensando en algún futuro quedarse en México. Muchos me dicen, es que los migrantes no quieren quedarse en México. Estás equivocado. Claro que no quieren quedarse, quieren ir a Estados Unidos donde hay el billullo, pero si no hay otra oportunidad, ¿a dónde más ir? Pues dónde se va a quedar. Hay que ser un poco lógicos. Pues bueno, ahí está, señoras y señores, están acusando, demandando a México, sobre todo en este albergue en Villahermosa, Tabasco, en donde manifiestan que los maltratan y que no hay comida, y que además pues están durmiendo en el suelo. Pues es una situación mala, deplorable, y que bueno, es algo que nosotros advertimos y les dijimos, siempre les reiteramos: si tú quieres, amigo, eres de otro lugar y quieres venir a migrar y quieres pasar por México, no te lo recomiendo de todo corazón, en serio no te lo recomiendo, porque es una travesía que realmente es horrenda y que pues tendrás que aguantar hambre, sufrimiento, discriminación y demás. Cosa que pues para qué venir a arruinar tu vida aquí, que además hay muchos migrantes que han sido asesinados, otros se han caído de la bestia, de este tren que transportaba migrantes, han muerto y demás. Entonces, ¿para qué vienes a arriesgar la vida tuya y la vida de tus hijos? Mejor pobremente, pero con vida, que morir en una travesía que no deberías de hacer. Pero bueno, esperan 26,000 migrantes en México, el sí de Estados Unidos. Esto es algo que ya lo habíamos pues contado en otros videos, y resulta que en la frontera en la frontera norte, perdón, sobre todo en Tijuana, esperan 26,000 migrantes. Pues la respuesta de Estados Unidos a esta petición de asilo que hicieron, pues recuerden que su mayoría, todos los que están pidiendo asilo, Estados Unidos los está enviando a la frontera del lado mexicano, porque este fue el trato que hicieron. Pues en este momento, o el día de hoy, sale esta cifra, que son 26,000 migrantes que están en espera pues de obtener una respuesta por parte de Estados Unidos a su petición de asilo. En la última noticia, ya para irnos, señoras y señores, porque ya demoró mucho este video, resulta que la ONU ayudará a México a fortalecer el sistema anticorrupción. La ONU, como siempre, metiendo sus narices en todos lados. ¿Por qué? Porque no se quiere quedar nunca sin su rebanada de pastel. Mucha gente critica demasiado a la ONU porque es una institución, una organización gigante que se dedica solamente a meter su cuchara en todos los conflictos, en todos los países, y al final de cuentas pues no logra nada por sí misma, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción firmaron el acuerdo para fortalecer las herramientas de transparencia y acceso a la información en México. El documento de cooperación tiene como objetivo desarrollar proyectos orientados a la promoción de políticas de integridad en los sectores públicos y privado, el manejo de riesgos de corrupción y fortalecimiento de las capacidades del sistema estatales anticorrupción. ¿Tú cómo ves, amigo suscriptor? Ya déjame saber en la caja de los comentarios. Ya nos vamos, déjame saber, ¿crees que con este tratado que hicieron, que firmaron, crees realmente que ayudará en algo que la ONU esté metiendo sus narices para mejorar, entre comillas, el sistema de corrupción? ¿O es solamente una estrategia pues para meter ahí su cuchara y estar presente y de alguna u otra manera pues estar manipulando todos estos sistemas? Es muy interesante ver esa teoría, que la ONU siempre mete
pues su cuchara para tener siempre pues eso allí, es ese puntito para poder pues de alguna otra manera, ¿cómo les diré? Tener siempre la capacidad de orientar a un país, pero de la manera en que ellos quieren, no como realmente debe ser. Que para mí, que se meta la ONU en asuntos interiores de un país, para mí no está bien. Pero bueno, déjame saber en la caja de los comentarios lo que opinas, porque ya hicimos muy largo este video. Y recuerda suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones, enviarme a mis redes sociales o a mi correo electrónico serviciosmultimedia.spl@gmail.com todo lo que quieras que salga en este video. Y nos vemos hasta la próxima.